5 del libro de Génesis se habla acerca de una serie de personajes que vivieron antes del diluvio. Todos estos personajes encierran una historia muy interesante y definitivamente debe ser un capítulo de las Escrituras que no debe de ser pasado por alto. Ese capítulo 5 del libro de Génesis describe un periodo de aproximadamente 1656 años que están comprendidos desde el momento que las Escrituras comienzan a contar la vida de los personajes, comenzando desde Adán hasta el momento del diluvio. Y podemos notar lo siguiente. Por ejemplo, las Escrituras nos mencionan de que Adán vivió 930 años, tomando en cuenta el momento en el que la Escritura comienza a computar su vida. Luego tenemos de que en el caso de Set nació cuando Adán tenía 130 años y Set vivió hasta el año 1042. Luego en el caso de Enos nació cuando Adán tenía 235 años y vivió hasta el año 1140. Cainán nació cuando Adán tenía 325 años y llegó hasta el año 1235. Mahalaleel, por su parte, nació cuando Adán tenía 395 años y vivió hasta el año 1290. Jared nació cuando Adán tenía 460 años y vivió hasta el año 1422. Enoc, que solo vivió 365 años, vivió desde el año 622 hasta el año 987. Matusalén, que fue el que más años vivió, nació cuando Adán tenía 687 años y vivió hasta los 1656 años. Lamec nació cuando Adán tenía 874 años y vivió hasta el año 1651. Y Noé, que nació en el año 1056, y el diluvio pues que ocurrió en el año 1656. Tengamos en cuenta algunos hechos. Uno de ellos tiene que ver con que la Escritura nos dice de que todos ellos tuvieron hijos e hijas. Quiere decir entonces de que la población mundial en ese entonces era muy grande. Según estimaciones, la población antes del diluvio rondaba los 1030 millones de personas. Y una de las cosas también importantes que nosotros podemos notar en este cuadro tiene que ver primeramente de que hasta la época en la que vivió Adán conoció prácticamente a muchos de sus descendientes. Logró conocer a Set, a Enos. Al único que prácticamente él no pudo conocer fue a Noé. Pero que implica de que todos los demás tenían un testigo presencial respecto de la creación y de los incidentes que ocurrieron al momento de la caída. También otra de las cosas que es muy importante notar es que precisamente este cuadro nos ayuda a entender por qué el papá de Noé no fue llevado en el arca. La razón por la que no ocurrió eso es porque Lamec murió 5 años antes del diluvio. Y en el caso de Matusalén, que era el abuelo, él murió propiamente en el año del diluvio. Ahora, como la Escritura menciona que el diluvio ocurrió en el mes segundo, pues digamos que hubo cierto margen en el cual se dio la muerte de Matusalén, de tal manera de que Noé entró en el arca únicamente él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos.